Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar un pequeño repaso a donde vamos a entrar capítulo 14. Si me acompañan ustedes aquí, quisiera, bueno, antes dar un repaso desde el bosquejo particularmente. Habíamos visto primeramente la preparación para la conquista en los primeros 5 capítulos. Luego entramos a ver ya las 3 campañas en los capítulos del 6 al 12. Ahora entraremos en la tercera sección de las 4 que tenemos. La tercera sección sería la división y la residencia de la tierra. Capítulos 13 al 21, que ya avanzamos un poco hablando de las porciones de las dos y media tribu y la porción de Caleb en el capítulo 14. Eh, Así que ya habiendo visto esto, pues vamos a entrar ahora ya directamente al capítulo 15. Quizás esta sección pueda ser una sección un poco más densa que las demás. No hay tanta emoción, tantas batallas que lo que hemos visto hasta ahora. En este video y en el siguiente vamos a terminar el libro de Josué. Pero es importante que prestemos atención porque hay veces que sí surgen algunas dudas al respecto. Dice Josué 15:1, la parte que le tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá. Entonces comenzamos aquí con cada una de las tribus, la repartición de sus propiedades. Habíamos visto ya a Caleb recibiendo su tierra ahí en el capítulo 15 que les mencionaba, perdón, en el capítulo 14. Y bueno, su actitud también, que él decía, ¿saben qué? Voy a tomar esa tierra que Dios me ha dado. Y ahora sí, pasamos a la porción de las 12 tribus. Tenemos en primer lugar la parte de Judá. No voy a leer todo el texto, solamente voy a hacer algunas menciones que pueden ser importantes. En este caso, el apunte menciona cómo Judá fue el primero en recibir herencia y cómo toda esta repartición de la tierra se cumplen las profecías que Israel le dio a las 12 tribus en la bendición que dio antes de morir allá en Egipto, antes de que él muriera y incluso antes de que fueran esclavos. Hay muchos aspectos que podríamos estudiar, pero no vamos a poder verlos todos, desgraciadamente. Uno de los puntos importantes de aquella bendición, por ejemplo, respecto a Judá, es en Génesis 49, dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo, el descanso, que viene siendo el Mesías. Entonces, aquí está anticipado que de ahí vendría el Mesías y la línea davídica también, que serían los reyes de Israel, y posteriormente en la división pues continuaron, esa línea davídica no se rompió. Así que eso es lo que podemos encontrar aquí. Vamos a avanzar al capítulo. Sí, no tenemos ningún otro detalle. Un punto nada más en el versículo 63. Y eso es algo que vamos a estar viendo constantemente, que quiero yo que ustedes le presten bastante. Y en este caso es el punto de que eh, la orden de conquistar la tierra no fue cumplida por los israelitas de una forma completa. Hubo una obediencia parcial. Fíjate el versículo 63. Bueno, todo viene hablando desde el versículo 21 de todas las ciudades que tomaron, bastantes ciudades. Y el 63 dice, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos y se quedaron el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Por qué no pudieron arrojarlos? No se nos dice. Puede ser falta de intención, puede ser falta de confianza en Dios, puede ser, vimos que también la falta de oración, la falta de pecado podrían haber afectado. El no confiar en Dios creo que es una de las más importantes que vemos temor en los israelitas, así que pues, vamos a ver constantemente ese pero, o en este caso más a los jebuseos. Recuerdan que hablaba de Jebús, que posteriormente fue llamado Jerusalén. Hasta este momento no se llamaba Jerusalén. Entonces esto pudo haber sido agregado adelante. Entonces terminamos aquí el capítulo 15. En el capítulo 16 vamos a estar viendo la parte de los hijos de Efraín. Tenemos aquí a la zona de Efraín.
tenemos, bueno, ¿qué podemos mencionar respecto al capítulo 16? Otra vez, la cantidad de tribus y versículo 10, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Entonces comenzaban ellos a dominar la tierra y las naciones que quedaban, quedaban ya sin ningún tipo de poderío militar, pero ellos no arrojaron a estas naciones. Tenían que aniquilarlos, no tenían que hacer ningún tipo de pacto con ellos. Y esto fue también la causa. Fueron como empezar a dejar pequeñas astillas que quedaron allí, así lo define la Biblia, ¿no? Castillas que en sus costados que empezaron a permitirles. Al principio no molestaban, pero más adelante se transformaron en la ruina de Israel al introducir la idolatría. Algunas cuestiones que podemos mencionar de Efraín, bueno, pues básicamente era una región fértil, era, dice, hermosa, y vamos a ver que algunos pueblos de Efraín aún se encontraban dentro del territorio de Manasés, pero eso, ahí lo menciono en el apunte. Siguiente capítulo, y avanzamos así rápido como les menciono. Vamos a ver en el territorio de los hijos de Manasés. Efraín y Manasés son hijos de José, así que aquí tenemos fíjate que entre ellos dos, la tribu de Manasés se dividió en dos partes, en el este y en el oeste, y la tribu de Efraín. Estos serían, a pesar de que son una sola tribu, son la tribu más grande de todas, o sea, las tribus más grandes en territorio. Es evidente también esta bendición que tuvieron ellos en la cantidad de personas, o sea, cómo se multiplicaron mucho más que el resto de las tribus. Eh, Más adelante, cuando se dividen las tribus, con Roboam y Jeroboam y su pleito con el hijo de Salomón, se dividen en el sur y el norte. Al norte, a las 10 tribus del norte, básicamente se les va a conocer como Efraín en muchas ocasiones, porque quedó al final siendo la tribu más grande, más fuerte, que se identificaba más. Entonces ahí tenemos ya a Efraín, terminando también como con el versículo 10 que dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario, perdón. Avanzamos entonces ahora al capítulo 17. En el capítulo 17, a donde vimos aquí el territorio de Manasés, cabe mencionar, quizás no recuerden ustedes, pero cuando se estudia allí en el Pentateuco, vamos a ver a los hijos de Zelofehad, fíjate, 17:3. Él tuvo puras hijas y se le había dicho que iban a recibir territorio en medio de su propia tribu y que nada más que se tenían que casar con hombres de la misma tribu. Todos, básicamente, un hombre de la tribu de Judá se podía casar con una mujer de la tribu de Rubén, pero la herencia de la tierra la recibían por el varón. Entonces se podían casar entre tribus. Solamente estas mujeres, o en el caso de una mujer, un padre que tenía puras mujeres, sus hijas tendrían que casarse con varones de la misma tribu para que no anduviera para aquí para allá el territorio. Así que versículos 3 y 4 veríamos los derechos de las mujeres también para tener territorio y que no se pierda el nombre de la familia de Zelofehad, el hijo de Jefer, menciona. Versículo 12, encontramos aquí de nuevo el pero, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar de aquellas ciudades a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en la tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Eso era lo que tenían que haber hecho, arrojarlos, pero fueron permitiendo.
Habían tenido la victoria, parecía ser que estaban dominados ya los enemigos. Pero, ¿sabes? Cuando hablamos de la analogía de todas estas batallas con nuestro pecado y nuestra vida espiritual, ¿sabes? Los pecados nunca quedan totalmente derrotados hasta que Cristo venga. Hay cosas que tenemos que arrancar de nuestra vida, pero, ¿sabes? Nunca puedes tú clamar victoria sobre él. Recuerda que la oración, la obediencia son claves en la lucha contra el pecado, pero nunca hagas confianza. Estas pequeñas tribus que empezaron a dejar allí, o ciudades que a lo mejor decían ya no van a causar problemas, son pequeñas, no tienen poder, son tributarios, afectaron espiritualmente después al resto de Israel. Entonces seamos cuidadosos también tratando hacia el pecado. No puedes permitirte tú, primero, cantar una victoria absoluta sobre el pecado. Y segundo, no puedes permitirte tú pensar que ya tienes dominado al pecado y que no va a causar más problemas. La lucha es diaria y continúa. Y bueno, dice en los versículos 14 en adelante, vamos a ver una queja justamente de Efraín y Manasés. Qué contraste con la actitud de Caleb, que decía, a mí dame el monte y yo lo conquisto. Pero ellos, dice que los hijos de José vinieron y ¿por qué nos has dado heredad una sola suerte y una sola parte? Siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Parece ser que todo va bien ahí. Les dije, Josué les dice, sois un pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes ahí para que la tierra los en la tierra de los fereceos y los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. No les alcanzaba Efraín, según ellos. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura. Tienen carros errados, los que están en Bet-Seán y sus aldeas. Entonces empezaron a ver todos los problemas. Y Josué les responde a Efraín y Manasés, dice, tú eres un gran pueblo, tú tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Así que Josué todavía, a la edad de 80 y tantos años, ya no sabemos cuántos años habrán pasado, si ya había llegado ya a los 90, pero él todavía tenía que estar animándolos a los de Efraín y a Manasés a conquistar la tierra, porque ellos estaban diciendo, no podemos conquistarla. Bueno, qué contraste, ¿no? Con Caleb, que él decía, todavía tengo las fuerzas de mi juventud. Terminamos el capítulo 17. Y dice el capítulo 18, versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erguieron ahí el tabernáculo de reunión después de la que la tierra fue sometida. Así, entonces, el tabernáculo de reunión es construido en la ciudad de Silo. En la siguiente lámina vamos a ver la parte de Benjamín y les muestro aquí dónde está Silo. Ese es el puntito de Silo. Ahí se levanta el tabernáculo de reunión. Y marcamos ahora justamente el territorio de Benjamín porque será lo que veremos aquí en el capítulo 18. Dice... bueno, sí, ahorita está el tabernáculo aquí, más adelante va a ser, como ya lo habíamos mencionado, va a ser movido al territorio de Gabaón, en esta parte de aquí, dentro de Benjamín, será llevado ahí. Dice versículo 2 y 3, pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a los cuales no se había repartido su posesión. No porque Josué no se las hubiese dado, sino porque ellos no la habían tomado. Versículo 3, Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Ya tenían garantizada la victoria, ya se les había dicho, vayan ustedes y conquisten, pero no, ellos no lo habían hecho y queda muy claro aquí, la razón era negligencia de poseer la tierra. Así que Josué toma la iniciativa y aquí va a comisionar a 21 hombres, 3 de cada tribu, para recorrer la tierra, para delinearla en 7 partes proporcionales. Ahora podían recorrer la tierra sin miedo. ¿Por qué? Porque la tierra militarmente había sido sometida.
aun cuando decían es que ya tienen carros cerrados, quizás en los límites exteriores, pero ya estaban dominados, tenían que poder tomarlo. Versículos 8 al 10, la tierra se reparte por suertes entre estas tribus que no se habían atrevido y se le da entonces territorio a Benjamín, versículos 11 en adelante. Dice, se sacó la suerte de los hijos de Benjamín conforme a sus familias y el territorio adjudicado de ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de Josué. Fue Benjamín también aquí la frontera más adelante entre estas tribus que pues, básicamente se dividieron, ¿verdad? Eh, Tenemos entonces capítulo 18 cubierto, capítulo 19. Vamos a ver ahora la parte de los hijos de Simeón. Simeón quedó rodeado de Judá y se da la razón. Primeramente dice versículo 9 que de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Quiero aclarar algo también. Quizás las limitaciones que normalmente vemos en los mapas, en unas Biblias y en otras Biblias varían un poquito, porque no podemos nosotros trazar esas fronteras. Si hoy en día todavía la gente se pelea por ciertas fronteras de territorios, cuánto no más podríamos tener dificultades para trazar con exactitud dónde eran esas fronteras. Sabemos algunas ciudades en específico porque se mencionan en la Biblia, pero fronteras específicas de territorios no siempre es fácil definirlas. Así que no se preocupen si ustedes se dan cuenta que hay variantes en ellas. Entonces se toma el territorio de los hijos de Simeón. Más adelante vamos a darnos cuenta que Simeón pierde identidad, sobre todo en la división de las tribus. Básicamente es Judá y Efraín. Se menciona Judá en muchas ocasiones, incluyendo a Simeón y a una parte de Benjamín que también vivieron ellos. Eran dos tribus, Simón y Judá. Benjamín quedó repartido entre medio de todos. Pero se cumple también las profecías que había dado Jacob. Mencionábamos ahí de Génesis 49, por ejemplo, en Génesis 49:5 dice así: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Esto porque se habían levantado en armas y habían aniquilado toda una población allá en Génesis. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres. Todo eso se refiere a ese momento. Y dice versículo 7, maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Y eso fue lo que sucedió con Simeón, quedaron esparcidos entre sus hermanos. Territorio de Zabulón. Entonces entramos ahora a los versículos 10 al 16 para ver la porción que le toca a los de Zabulón. Mencionamos entonces, pues no hay mucho aquí. Quedan en la profecía, se dice que tienen puertos, es probable que tuvieran acceso al mar de Galilea o al mar Mediterráneo, porque menciona Génesis 49:13, dice, Zabulón en puertos de mar habitará, será puerto para naves y sus límites serán hasta Sidón. Acá tenemos la región de Sidón. Entonces más adelante Zabulón pudo recuperar o tomar parte del territorio que Aser. Básicamente las tribus del norte perdieron mucho de su territorio por las invasiones enemigas. Lo mismo que pasó por estas tribus del lado este de Israel. Avanzamos ahora y vamos a ver capítulo 19, versículo 17. A Isaacar. La parte que le tocó a Isaacar, estas tribus que no se habían atrevido todavía a tomar territorio, tenemos esta región, lo que le tocó a Isaacar. Bien, tenemos aquí entonces capítulo 19, versículo 17 al 23. No hay mucha información que se nos da sobre ello, no hay mucho que podamos hablar. Posteriormente tenemos aquí también a Aser, la parte de los hijos de Aser, que quedó también en el norte.
una región pues, que fue bastante expuesta, y los hijos de Neftalí también, versículos 32 al 39. Terminamos estas tribus. Ahora tenemos que mencionar algo sobre la tribu de Dan. Dan recibe herencia dentro, o sea, en un lugar bastante protegido de las tribus, pero quizás por su desobediencia de que no pudieron conquistar las ciudades que le correspondían. Más adelante vamos a ver que ellos piden otro territorio, y finalmente ellos se van hacia el norte, donde no vivía ninguno. Si te das cuenta, casi no hay ciudades acá al norte, pero ellos deciden irse al norte. Ahí es donde los encontraremos más adelante. Por eso en algunos mapas veremos a Dan aquí al norte. Este fue el territorio asignado a Dan, pero donde finalmente se fueron a vivir fue allá hasta el norte. Y ahí terminamos también con Dan. Avanzamos entonces la herencia para Josué en Timnat Sera. Ellos vienen también lo vamos a encontrar ahí en esta región donde vivieron en Efraín. José le dieron territorio a Josué, como fue con el caso de Caleb, un territorio especial que ellos pidieron dentro del territorio de Efraín. Y bueno, finalmente vamos a avanzar y ver en el capítulo 20 las ciudades levíticas y de refugio. Aquí, fíjense en el capítulo 20, en el versículo 2 dice: señalados ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés, para que se acoja al homicida que matara a alguno por accidente y no a sabiendas, y servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Estas ciudades de refugio, la razón había sido ya dada por parte de Moisés, y como estamos leyendo aquí, es para cualquiera que cometiera un asesinato imprudencial. Recordemos que muchas de las leyes en ese tiempo todavía recaían en los mismos pueblos, eran gobiernos tribales. Entonces, cuando alguien mataba a un pariente, si alguien mataba a alguien de tu familia, la familia adquiría naturalmente el deber de vengar la sangre del que mataron. Entonces tenías que ir y matar al otro. Pero en caso eso era la forma de hacer justicia. Pero en el caso de un accidente, tenían la oportunidad de ir y esconderse en una ciudad de refugio. Y en los siguientes versículos se va a dar las leyes. No cualquiera podía esconderse ahí. Tenía que ser, primeramente llegaba el refugiado a la ciudad, y los ancianos de la ciudad organizaban un juicio e investigaban si había sido una muerte accidental. De ser así, le brindaban refugio hasta que moría el sumo sacerdote, y entonces ya podía salir de la ciudad de refugio y no le podían hacer nada. Pero tenía que guardarse ahí dentro de la ciudad de refugio. Pero si el asesinato había sido intencional, entonces los ancianos tenían el deber de entregarlo para que se estableciese justicia. Entonces, ese es el tema de las ciudades de refugio. Vamos a darnos cuenta también aquí que también se dan las ciudades de los levitas. Tenemos básicamente el proceso, lo que hablábamos, el proceso de cómo podían ser admitidos. Y vamos a ver las ciudades levíticas y de refugio. Aquí en este mapa, el cual también se los pondré ahí en el material que tienen, vemos de verde todas las ciudades levíticas, y de rojo, dense cuenta aquí, 1, 2, 3 de este lado, y 1, 2, 3, acá está la tercera, del lado oeste de Israel. Quizás ahí se ven todas las ciudades levíticas, se ven todas las ciudades de refugio. En este otro mapa va a ser más específico ver dónde se encuentran estas ciudades. En el Golán, Ramot, Becer, y en el poniente tenemos a Sedes, tenemos a Siquem y tenemos a Hebrón como ciudades de refugio. Eran ciudades levíticas, pero eran ciudades también de refugio. Bien, capítulo 21. Como les dije, avanzamos rápido sobre estos capítulos. Las ciudades de los levitas. Lo que cabe mencionar aquí es cómo las ciudades de los levitas fueron repartidas en todo Israel con un propósito específico, y era que fueran de influencia
al pueblo, ¿no? Que fueran influencia en Israel para que se enseñara la palabra de Dios en medio de todos ellos. Podemos leer en el apunte, algo dice, según el versículo 41 y 42, la lista no concuerda con la que aparece en Primera de Crónicas 6, aparentemente porque no recibieron mucha colaboración con el dominio de sus ciudades. Recuerden que los levitas tenían que ser apoyados por las tribus que vivían ahí, protegidos, apoyados y sustentados. Dice, ellos estaban para esparcir entre todas las tribus su influencia espiritual y su enseñanza. Si leemos Deuteronomio 33:10, dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrá el incienso delante de ti y el holocausto sobre su altar. Era el deber de los levitas. Se ha estimado que ninguno en Israel estaba a más de 16 kilómetros de una ciudad de los levitas, donde podían recibir consejo y enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, esa era la razón de que los levitas estuvieran aquí, todos esparcidos en medio de la nación de Israel. Versículo 43 al 45 es un resumen. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a sus enemigos. Es decir, si ellos confiaban en Dios, tenían victoria. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En base a la obediencia, se cumplió. Pero claro que cuando no creían en ello, permitieron que el extranjero morara entre ellos, que estos cananeos moraran entre ellos. Esto les fue de problema para ellos en su vida. Bueno, terminamos aquí lo que habíamos mencionado que teníamos que cubrir en el bosquejo. Ahora, a partir del capítulo 22, entraremos a ver la conclusión del periodo. Hemos visto la división de la residencia en la tierra. Y nos vemos en el siguiente video. Dios les bendiga.